la palabra se llama Restaurando la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos anhelan su presencia? ¿Cuántos son enamorados de su presencia? Lo que es yo en este último tiempo, estoy apasionada de la presencia de Dios, estoy anhelando cada vez más la presencia del Padre y esa es mi oración cada día, que el Señor se pueda mover en las reuniones, en los cultos, cuando estamos aquí en intercesión. Lo que declaramos principalmente es que el Espíritu Santo de Dios se pueda mover en este lugar. Amén. Entonces hoy entenderemos cómo el acceso a la presencia de Dios ha cambiado a través del tiempo. Y hoy quiero que sujete su cuerpo, su alma y su espíritu, ¿ya? Sujete su cuerpo del sueño, sujete su cuerpo del cansancio, sujete su alma de las emociones y sujete su espíritu para que se conecte con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, las Escrituras hablan a menudo de lo que es la presencia de Dios. Y el término hebreo más común para definir presencia es panim, que también se traduce como rostro, lo que implica un encuentro real y cercano y personal con Dios. Amén. Y para esto me quiero transportar a lo que fue el principio, en donde estaba Adán y Eva. ¿Cuántos conocemos esta historia? En el principio la tierra estaba vacía, seca y desordenada. Pero Dios quiso crear, ¿cierto?, una tierra fructífera, una tierra que diera fruto, una tierra perfecta, que permaneciera en la presencia de Dios, ¿cierto? Y todos sabemos qué fue lo que pasó. Todo era perfecto, la creación, el huerto del Edén, todo era felicidad, gloria, ¿cierto? Se creó ahí Adán, después Eva. Pero ¿qué dice la Biblia que pasó? Que ellos desobedecieron y pecaron, ¿cierto? Y eso los separó de la gloria y de la presencia de Dios. Cuando comieron el fruto, supieron lo que era lo bueno y lo que era lo malo. Sabían que estaban desnudos y les dio vergüenza, por lo cual cubrieron sus cuerpos con hoja de higuera, porque perdieron las vestiduras de gloria que reflejaban la presencia de Dios. Y en Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Diga conmigo en esta hora fuerte: el pecado me aparta de la presencia de Dios. Dígalo. La palabra dice que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en pecado, que cuando nosotros estamos cometiendo alguna falta, ¿qué es lo que hacemos? Nos escondemos de la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué nos escondemos de la presencia de Dios? Porque nos sentimos indignos, porque sentimos que no valemos, porque decimos: Señor, ¿cómo voy a ir a tu iglesia? ¿Cómo voy a ir a tu casa si yo pequé, si yo te fallé? ¿A cuánto no ha pasado eso? Y aquí dice que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Huimos de la presencia de Dios y nos volvemos insensibles a la presencia también de Dios. Volvemos nuestro corazón de piedra. Nos anulamos a lo que es el quebrantamiento. Quizás cuando hacen el llamado aquí adelante no queremos pasar porque decimos: no quiero pasar. O quizás algo hiciste en la semana que no te sientes digno de pasar aquí adelante, pero nos volvemos insensibles. Nos cuesta cantar, nos cuesta adorar. Aquí se puede haber un mover, pero estamos así como duros, estamos así como para adentro, no queremos levantar nuestras manos. Entonces, cuando estamos en pecado, cuando estamos cometiendo falta o estamos haciendo algo que nos separa de la presencia de Dios, es dificultoso que podamos tener un acceso cercano a la presencia de Dios. Amén. Y dice la palabra que el juicio cayó sobre Adán y sobre Eva, ¿cierto? Sobre la mujer, ¿cuál fue la sentencia que quedó? Que los dolores de parto iban a ser multiplicados, ¿cierto? Sobre Adán la sentencia que quedó fue que el hombre con el sudor de su frente se iba a tener que ganar el pan. Y también sobre su descendencia también hubo juicio. Amén. Hubo juicio sobre su descendencia y sobre la humanidad, que era la responsabilidad de ellos. Cayó el juicio de muerte y el pecado gobernó la tierra y fue potenciado esto con la muerte de Abel. Amén. Caín mató a Abel. Y desde ahí comenzamos a ver unas irregularidades que comienzan a ver en la palabra de Dios. La tierra se llenó de pecado, todo mal. Y en Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron.
O sea, en el principio la presencia de Dios estaba con el hombre. ¿Hasta que pecaron? Por la desobediencia. Y a través de ese pecado, el hombre y la humanidad se apartó del Señor. Entonces tenemos que entender, amada iglesia, para los que son ahí eruditos en la palabra, que en este tiempo se hacían sacrificios de animales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no había expiación de pecados. Y no contaban con el favor de Dios. Alguien debía morir por ese pecado y esto era como un medio de reconciliación entre Dios y su pueblo. Amén. Estamos hablando de los tiempos antiguos. Y dice la palabra que Adán tenía 130 años cuando nació Set, su tercer hijo. No especifica cuánto tiempo pasó desde que murió Abel, solo dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set, pero esto nos puede decir que pasó harto tiempo en que la presencia de Dios no fue invocada en ese tiempo cuando ya Caín mató a Abel. Y ellos se alejaron también de la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, desde ahí dice la palabra que cuando nació Set, se volvió a invocar el nombre del Señor. Cuando nació Set. La tierra ya estaba corrompida y llena de maldad. Y sabemos que de Set viene el linaje de Noé. Y de Noé viene el linaje de Abraham. Y de Abraham vienen las 12 tribus, en donde ahí está la tribu de Leví, la que viene del linaje de Moisés. Y ahora quiero pasar desde ese transcurso de la palabra, ¿cierto? Del principio de Adán y Eva, para que podamos entender cómo comenzó la presencia de Dios aquí en la tierra y cómo también a través del pecado ellos se separaron de la presencia de Dios. Entonces quiero pasar ahora a Moisés. Y en esto quiero hablar de Éxodo 25. Y para eso quiero que ahí Multimedia me ayude con la foto número 1, ¿ya? Mientras el pueblo de Israel, ¿cierto? Sabemos que Moisés recibía instrucciones del Señor. Entonces el Señor le da instrucciones de armar un santuario y un tabernáculo, que es el que está aquí en la imagen, el cual era como una especie de tienda que se armaba y se desmontaba a medida que ellos iban caminando, ¿cierto? Por el desierto, camino hacia la tierra prometida. Entonces en Éxodo 25:8 dice: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré, le dice Dios a Moisés. Y aquí, como sale en la fotito, no me la saque por favor. Como está en la fotito, tenemos 2 espacios para que usted pueda entender lo que era el santuario. Ya, si se dan cuenta, está el espacio número 1, que es donde está todo gris, ¿ya? Y ese era el lugar santo. Y el lugar santo era donde se juntaban los sacerdotes a hacer culto diario, ¿ya? Y el segundo lugar, que lo pueden ver que está separado por una cortina o por un velo, estaba el lugar santísimo, en donde ahí se puede ver el arca, y el arca era que representaba la presencia de Dios, ¿ya? Ahora, si me puede poner la foto 2, por favor, Pedrito. Ya, en la foto número 2, así era por dentro el santuario, podemos ver que solamente el sumo sacerdote, ¿cierto?, podía ingresar al lugar santísimo una vez al año, ¿ya? El sumo sacerdote tenía que estar preparado en ese año, buscar el rostro del Señor, estar en contacto y comunión con el Señor, no podía tener pecado, no podía tener mancha, porque él iba delante de la presencia de Dios a presentar, ¿cierto?, en los sacrificios que había hecho el pueblo de Israel, en donde estaba el arca y el pacto, ¿cierto?, de Dios, en donde él tenía que ingresar para que el Señor pudiera hacer lo que era la expiación de pecados y él también poder interceder por el pueblo y por él. Amén. Entonces, ante la presencia de Dios, él tenía que hacer cierta expiación por sus pecados. Y si hacía algo incorrecto, él en este momento, o hacía algo que quizá el Señor dio por instrucción, que él no lo hacía bien, él decía la palabra que él podía caer muerto. ¿Ya? Imagínense lo que era prepararse un año para recién poder entrar ante la presencia de Dios, y solo una persona, que era el sumo sacerdote, podía hacerlo. ¿Ya? Y esto nos habla de que el hombre estaba separado de la presencia de Dios. Ya no eran como los tiempos de Adán y Eva, que el Señor, ¿cierto?, se paseaba por el huerto del Edén y decía: Adán, ¿dónde estás?, ¿cierto? Y era algo cercano. En este tiempo ya la presencia de Dios solo podía ser manifestada de esta manera. ¿Ya? Y en la foto 3, ahí sí me ayudan,
para explicar un poquito lo que era el arca. Ahí no sé quiénes vinieron en un culto de un día miércoles en donde el pastor también explicó un poquito lo que era esto, ya, pero para que ustedes también lo puedan entender. El arca era una caja de madera de acacia, ya, y estaba revestida de oro. Y dentro de ella habían 3 elementos, no sé si se los sabe, si quiere predicar conmigo. ¿Cuál era el primero? Amén, las tablas de los 10 mandamientos. El segundo, la vara de Aarón. Ya, pues alguien más, no solo la hermana Verita, la estudiosa muy bien. ¿Cuál era el tercero? Mi hermano tiene que leer la Biblia, tiene que leer la palabra. El tercero era la urna de oro con el maná, ¿cierto? Entonces tenían estos 3 elementos, para los que están anotando ahí. La tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y la urna de oro con el maná. Esos 3 elementos contenía el arca. Amén. Y la palabra dice que solo los levitas la podían transportar. Y ahí si Pedro me puede ayudar con la foto número 4, para que vean que estamos interactivos hoy día y aprendiendo, para que usted se lo pueda imaginar en su mente cómo fue este tiempo. Entonces aquí podemos ver, ¿esa es la 4 o la 3, perdón? Quizás me equivoqué. ¿Y la 5? ¿Hay 5? Ya, no importa, la pasé, pero ya. Era una foto donde salían los levitas que iban transportando el arca y la palabra dice que el arca debía ser tapada completamente. No se podía ver nada del arca porque era la presencia y la gloria de Dios. Si se veía algo, alguien podía morir. Entonces ellos la transportaban y solo la agarraban a través de las manillas que tenía el arca porque no la podían tocar. Ya, entonces solo los levitas eran los que podían transportar el arca. Y el tabernáculo, esta es la foto número 4, se colocaba en el centro del pueblo de Israel. ¿Y por qué se colocaba en el centro? Y es algo súper importante porque la presencia del Señor era quien los guiaba. La presencia de Dios era lo que le decía, aquí te tienes que ir, aquí te tienes que mover mientras ellos iban en el desierto. Y así como lo fue para el pueblo de Israel, para nosotros, iglesia, la presencia de Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. El centro de nuestras vidas. Si se puede ver ahí en la foto, el pueblo, ¿cierto?, acampaba alrededor del santuario, alrededor del tabernáculo. Amén. Y también la palabra dice que es algo muy significativo, que sin la presencia de Dios, Moisés sabía que era inútil hacer nada. ¿Cierto? Conocemos este pasaje, que es Éxodo 33, 15 al 17, que dice, o vas con nosotros, respondió Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. O sea, en otras palabras, Moisés le estaba diciendo, Señor, no nos saques de este lugar si tu presencia no va con nosotros camino a esa tierra prometida que tú nos tienes, ¿cierto?, hecho por promesa. Y eso es lo mismo que tiene que estar en nosotros. Señor, no nos apartes de tu presencia para que se pueda cumplir la promesa que tú has dicho en mi vida. Yo no sé aquí cuántos le han profetizado, cuántos de aquí tienen promesa. Amén. Entonces debemos de anhelar lo que es la presencia del Señor para que esas promesas, así como lo hizo con Moisés, se pueda cumplir, porque ese era el centro, lo que movía a Moisés, la presencia de Dios. Moisés tenía claro que no importaba cuánto hombre él pudiera tener para poder ir a la guerra. Porque sabíamos que en ese tiempo habían guerra entre pueblos, ¿cierto? Entonces Moisés sabía que eso no le daba la victoria ni las riquezas que también quizás podía tener en ese momento. Y es lo mismo que yo quiero decir hoy, no es con nuestras fuerzas, iglesia. Muchas veces queremos luchar con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias, quizás con lo que nosotros tenemos, con nuestras propias riquezas, pensar que estamos haciendo las cosas correctas, cuando solo lo que necesitamos es la presencia del Señor. Solo necesitamos movernos en la presencia de Dios para que el Señor pueda darte victoria en lo que tú quizás estás necesitando en esta hora a través de tu búsqueda, a través de estas reuniones, cuando estamos aquí cantando, que tú bajes la presencia del Señor, el Señor va a hacer algo en tu vida. Y va a hacer algo en tu casa también. La Maquita dijo algo importante. Mientras tú estás adorando aquí, el Señor también se puede dimensionar a través del Espíritu Santo a tu casa, donde están tus hijos. Tú estás orando por ellos, intercediendo por ellos. Y el Señor es el que se mueve a través de su presencia. Porque cuando lo ponemos a Él en el primer lugar y estamos en sus cosas, el Señor se va a encargar de lo demás. Amén. Entonces, si queremos, iglesia, que la promesa de Dios se cumpla sobre nuestras vidas, debemos estar en su presencia. Podemos tenerlo todo.
podemos tener riqueza, podemos tener lo que sea, pero sin la presencia del Señor, eso no vale nada. Hay personas famosas, artistas famosas que están llenos de dinero, que están llenos de fama, que se pasan de fiesta en fiesta y están vacíos por dentro. ¿Cuántos artistas no están en depresión? ¿Cuántos artistas no han muerto porque se han intoxicado por la droga, porque no tienen amor? Entonces es importante que la presencia del Señor vaya con nosotros. Y este es el foco del tema, amada iglesia. En el tiempo de David, la Biblia también relata un suceso importante que sucedió con el arca. En este tiempo, el pueblo de Israel había puesto su confianza en Saúl. No sé cuántos conocen esa historia. El pueblo de Israel puso su confianza en un hombre, se apartó de la presencia del Señor. Pero la palabra dice que Saúl no hizo las cosas bien. Saúl hizo las cosas incorrectas y no estaba cercano a lo que era la voluntad de Dios. Entonces, cuando Saúl muere, ¿cierto? Y David asume como rey, lo primero que dice David es: necesito que la presencia del Señor vuelva al lugar donde debería de haber estado, vuelva al templo donde yo voy a poner mi reino, porque también David sabía que sin la presencia de Dios, él no podía hacer nada. Amén. Y el arca estaba en manos de los filisteos. Y el arca tenía poder de gloria. Imagínense lo glorioso que era en ese tiempo. Y dice que los filisteos temieron a ella, ya que se le ocurrió la hermosa idea de ponerlos en el lugar donde estaba su Dios. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Aquí vamos a ver la historia. En 1 Samuel 5, del 4 al 5 dice: pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus 2 manos separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entra en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan ese umbral. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que la presencia de Dios destronó, que la presencia de Dios hizo tira la estatua del Dios de los filisteos. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Que la presencia de Dios, iglesia, es la que quita toda religiosidad. La presencia de Dios es la que quita todo lo que se pueda estar manifestando en lo que es el mundo de las tinieblas. La presencia de Dios es la que se levanta y con Él no puede ningún otro Dios, no puede ninguna otra cosa ajena, así como lo hizo con los filisteos que derrumbó su estatua, ¿cierto? Su Dios de Dagón, por la presencia de Dios, porque no hay nada que pueda contra la presencia de Dios. Entonces, imagínense, los filisteos que hicieron, les dio temor esto, y se dieron cuenta de que verdaderamente había poder en lo que era el arca, en lo que era la presencia de Dios. Entonces ellos la devolvieron y llegó a casa de Abinadab, de la tribu de Leví, y dice la palabra que ahí estuvo 20 años, 20 años estuvo ahí la presencia de Dios. Y dice que cuando David recupera el arca, en el pasaje de la Biblia dice que todos estaban contentos, que todos estaban danzando, ¿cierto? Que pusieron ahí el arca en una carreta sobre bueyes y que todos iban a llevar el arca a donde David, ¿cierto? Había dicho que le iba a llevar al lugar central de su reino. Pero, ¿qué pasó aquí? Y en 2 Samuel 6, del 6 al 7 dice: al llegar al campo de Nacor, los bueyes tropezaron. No sé cuántos se saben esta historia. Y dice: pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. ¿Qué creen que le pasó a Usa? Dice: entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. De modo que Usa murió junto al arca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta parte? Que David comete el grave error de confiarse, de hacer las cosas a tonta y a loca, ¿cierto? Decir: ya, yo recuperé el arca, ya ahora cuento con la presencia de Dios, con el favor de Dios, y ahora la voy a llevar al lugar santo, ¿cierto? Al templo donde yo la quiero colocar ahí en el centro. Pero ¿qué pasó? Usa dice que cayó muerto. ¿Amén? Repita conmigo: Usa cayó muerto. Eso, aquí para que no se me queden dormidos.
Mira, es que es importante, iglesia, que entendamos el contexto de la presencia de Dios desde el principio hasta el fin. Por eso es necesario que usted esté alerta, que el Espíritu Santo pueda ahí despertar su espíritu, porque es Satanás. Usted en esta hora está en una guerra espiritual, como lo decía la Dani. Estamos en una guerra espiritual entre lo que es el Espíritu Santo y Satanás. Usted tiene que gobernar su cuerpo, usted tiene que gobernar su espíritu. Entonces en esta hora no permita que Satanás le quite la bendición de entender lo que es la presencia de Dios y lo que significa en la palabra de Dios. Amén. Entonces, muchas veces nos apoyamos en nuestra propia confianza y fue esto lo que le pasó a David. Queremos hacer las cosas a nuestra manera sin consultarle a Dios. Nos cansamos, ¿cierto? Nos tropezamos, viene la frustración, la desmotivación, ya no queremos nada porque nos familiarizamos con lo que es la presencia de Dios. Hágase su autoanálisis. ¿Estoy yo familiarizado con lo que es la presencia de Dios? ¿Vengo a la iglesia por rutina? ¿Vengo a la iglesia porque quiero venir a escuchar una palabra y me voy a mi casa? ¿O la presencia de Dios es la que me trae aquí a la iglesia y la presencia de Dios es la que hace un cambio en mi vida, la que me transforma, la que me guía? Ahí usted que puede hacerse su autoanálisis. Entonces esto provocó el miedo de David, pensando que Dios estaba con él en ese momento, y David dijo, wow, verdaderamente me equivoqué porque quise hacer las cosas a mi manera, porque no escuchó la voz del Señor. Entonces David dice que desistió, David tuvo miedo y no quiso seguir transportando el arca de Dios por lo que le pasó a Usa. En 2 de Samuel 6, del 11 al 12 dice, fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Y en cuanto dijeron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. O sea, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que cuando ya David, ¿cierto?, tuvo temor de lo que le pasó a Usa, el arca la llevaron a la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos saben esa historia? Hay una canción incluso del arca cuando estuvo en la casa de Obed-Edom. Y dice la palabra que cuando el arca llegó a su casa, cosas sobrenaturales sucedieron. Su familia llegó a la presencia de Dios, su familia lo conoció. Quizá el Señor los bendijo en sus finanzas, quizá el Señor los bendijo en unidad. La gloria de Dios se estaba manifestando en ese lugar. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros llevamos la presencia de Dios a nuestra casa, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Las cosas no pueden seguir igual porque el arca, la presencia de Dios, era el centro de la casa de Obed-Edom. Él restauró su familia, él restauró su matrimonio. Yo no sé aquí cuántos de ustedes anhelan que la presencia de Dios esté en su casa, que sea el centro. Y si usted en esta hora dimensiona, Señor, quizás la presencia tuya no está siendo lo principal en mi casa, si quizás están pasando cosas sobrenaturales, si quizás hay personas con falta de identidad, si quizás hay cosas en tu casa que están pasando que tú dices, Señor, ¿por qué lo estoy pasando? Analicemos si la presencia de Dios está en tu casa. Analiza si la presencia de Dios está en tu hogar. Estás escuchando música, estás declarando, estás orando con tu familia, estás tomando Santa Cena. ¿Qué es lo que estamos haciendo para provocar la presencia de Dios en nuestra casa? ¿Qué es lo que estamos haciendo, iglesia? Y que usted pueda dimensionarlo y decirle, Señor, yo quiero ser bendecido así como lo hiciste con Obed-Edom cuando llegó la presencia a su casa. Amén. Y dice que David se entera. ¿Y qué cree que quiso hacer David? Obviamente quiso ir a buscar el arca, por nada de tonto. Dice, oye, el arca está haciendo cosas gloriosas. Todos se estaban enterando de que algo estaba pasando en la casa de Obed-Edom. Y eso es lo otro, iglesia. Cuando tú portas la presencia de Dios, la gente lo empieza a notar. La gente se empieza a dar cuenta de que algo está pasando en tu casa. Algo está pasando con tu familia, que quizás lo que estaba negativo, el Señor lo está volviendo positivo. Y dice, hoy yo vi quizás ese matrimonio súper quebrado y ahora lo veo contento, ahora lo veo restaurado. ¿Y es por qué? Porque la presencia de Dios está habitando en tu hogar. Amén. Entonces es importante entender lo que provoca la presencia de Dios. Debemos declarar que la presencia está en nuestro hogar, en nuestra familia. Debe ser el centro de nuestras decisiones. ¿Le estamos consultando al Señor nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestras metas? ¿Se las estamos consultando al Señor? ¿O estamos haciendo las cosas así como lo hizo David? Que pensaba que contaba con la presencia de Dios, pero no era así. ¿Por qué? A causa de su desobediencia. Entonces, en 1 de Crónicas 15:2 dice, luego dijo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios,
pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Entonces David volvió a tener esperanza y sus miedos y temores se fueron. Y entendió que debería de transportar el arca a la manera de Dios. O sea, solo la debían transportar los levitas. ¿Y ustedes conocen cuál era la función principal de los levitas? Amén, pero ¿sabe que me gustó algo súper importante? Los levitas eran los que auxiliaban a los sacerdotes en el servicio religioso. O sea, los levitas, aparte de la alabanza y la adoración, ellos entregaban servicio. Servicio, iglesia. Yo no sé cuántos de aquí entregan servicio en la casa de Dios. Amén. Imagínense lo importante. Ellos auxiliaban a los sacerdotes en el servicio religioso, incluyendo tareas como la adoración, la alabanza, el transporte de los objetos sagrados y la vigilancia del templo. O sea, son características muy parecidas de lo que hacemos todos nosotros los que estamos en este lugar. Amén. Porque no es solo quizá usted como que manejamos el concepto de los levitas, hoy solo los que tocan, solo los que adoran. No, la palabra también dice que ellos ejercían el servicio en la iglesia, ellos ayudaban a transportar los objetos. O sea, para que vea que no es en vano cuando venimos a hacer aseo. Para que vea que no es en vano cuando venimos a limpiar, cuando quizás hacemos cosas por la casa del Señor. Esa es una tarea importante porque dice la palabra que solo los levitas, o sea, solo los verdaderos servidores y solo los verdaderos adoradores son los que podían llevar la presencia de Dios. Amén. Entonces, Dios, iglesia, no ve apariencias. No nos limitemos por nuestra apariencia, lo que estemos pasando, cuánta edad tenemos. Lo que el mismo que le decimos nosotros a los jóvenes, no se limiten por su edad, porque a usted lo puede usar poderosamente más que a mí, más que a alguien de mayor edad. No se limiten por su edad. Dios no ve apariencia así como lo hizo con David. Conocemos lo que es la historia de David, ¿cierto? Que fue a él a quien escogió, el último, el que estaba pastoreando la oveja. Entonces el Señor no mira apariencias y el Señor hoy nos escoge a cada uno de nosotros para ser portadores de su presencia, portadores de su presencia. Diga, Señor, levante su mano y diga, Señor, yo quiero ser portador de tu presencia. Amén. Amén. Luego dice la palabra que recuperaron el arca. David recuperó el arca de la casa de Obed-edom. Y en Primera de Crónicas 15, 25, 26 dice, David, los jefes de Israel y los comandantes de 1000, en medio de gran algarabía, fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. O sea, en la primera instancia vimos que cuando ellos, ¿cierto?, recuperaron el arca, iban todos contentos, iban todos danzando, iban todos felices. Pero ahora dice que aparte de eso, ellos iban sacrificando novillos y carneros. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que la presencia de Dios, el portar la presencia de Dios, tiene que haber un sacrificio de por medio. ¿Qué sacrificio estamos haciendo nosotros para que la presencia de Dios habite en nosotros? ¿Estamos buscando al Señor en todo tiempo, en todo momento? ¿O quizás estamos siendo fluctuantes y lo buscamos solo cuando nos conviene, solo cuando estamos bien? Que usted ahí pueda hacer su autoanálisis. O hay un sacrificio vivo dentro de mí. Un sacrificio de aunque yo trabaje quizás de lunes a sábado, de lunes a domingo, que trabaje hasta tarde, yo voy a ir al lugar santísimo a buscar de su presencia. Que quizás si estoy cansado, si estoy derrotado, si estoy viendo problemas familiares en mi casa, con mis hijos, enfermedad, que usted pueda anhelar la presencia del Señor y que sea un sacrificio vivo. Porque la presencia de Dios es para poder transportarla en nuestro corazón 24/7, es sacrificio, iglesia, es sacrificio, sacrificio. La gracia viene por gracia, es un regalo, pero la presencia de Dios debemos de nosotros transportarla a través de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Amén. Y ahora quiero ir a algo muy importante, porque esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿ya? Para que podamos entenderlo. Así se manejaba la presencia de Dios, la manejaban a través del santuario, del tabernáculo. El arca es quien llevaba estas cosas y era lo que portaba la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento me quiero ir ahora y quiero hablar del gran hombre que estuvo en la Biblia. Quiero hablar de Jesucristo. Amén. Y en Efesios 2:13 dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejanos de Dios,
pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ya no hay sacrificios, iglesia, ya no se hacen sacrificios para la expiación de pecados, ya no es necesario que vaya el sumo sacerdote a prepararse para entrar una vez al lugar santísimo para poder ir a la presencia de Dios, sino que a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz, nosotros ahora podemos tener acceso directo a lo que es la presencia de Dios. O sea, imagínense, tan familiarizados estamos en este tiempo con la presencia de Dios, que si le diéramos la importancia de lo que pasó en el tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, de cómo se manejaba la presencia de Dios, créame que nosotros la apreciaríamos más. Imagínense, un año. ¿Quién podría estar aquí un año sin poder sentir la presencia de Dios? Fome, ¿cierto? Uno lo que más sueña, lo que más anhela es el estar en la presencia de Dios. Y la palabra dice que el velo se rasgó cuando Cristo, ¿cierto?, fue crucificado. Dice, el velo se rasgó. En Mateo 27:51 dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dice, la tierra tembló y se partieron las rocas. Si me puede poner ahí, Pedrito, la imagen 1. Como decía, lo que significa que el velo se haya rasgado es que esa cortina que impedía, ¿cierto?, que alguien entrara del lugar santo al lugar santísimo, se rasgó a causa de Jesucristo. Ya no hay un sumo sacerdote que sea un hombre que vaya y entre al lugar santísimo, sino que ahora el sumo sacerdote de nosotros es Jesucristo, que a través de su sacrificio nosotros ahora podemos acceder a la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén. Entonces ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sacerdote. Él renovó el pacto quebrantado desde el principio a causa del pecado, lo que vimos, ¿cierto?, de Adán y Eva, para que usted fuera entendiendo la cronología. Entonces, Él quebrantó el pacto del principio, ya no debemos, ¿cierto?, esperar tanto tiempo para entrar a su presencia. Y ninguno de nosotros, iglesia, somos merecedores. Ninguno somos merecedores porque todos estábamos destinados a la muerte. Pero vino Jesucristo y por amor a ti y por amor a mí, entregó su vida en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener acceso a lo que es la vida eterna, porque estábamos muertos en pecados. Tú y yo no teníamos acceso a la vida eterna y a través de Jesucristo, Dios Padre, ahora podemos acceder. Y la palabra de Dios dice un versículo que me encanta, que dice que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, yo no sé si ustedes se lo saben, de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y dice que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, amén, denle un aplauso ahí al Señor. Y dice la palabra que Cristo resucitó al tercer día. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue a resucitar, cuando estuvo en esos 3 días? Dice que fue a buscar las llaves de la muerte. Fue a buscar las llaves de la muerte para que tú y yo pudiésemos tener la vida eterna. Entonces, iglesia, a veces nos familiarizamos con lo que es la presencia del Señor y no le damos la importancia de lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que quiere hacer en mi vida. La presencia de Dios debe de ser nuestro centro en todo tiempo, en todo momento. La alabanza, llenarnos de Él para que Él pueda ser glorificado sobre nuestras vidas. No como aquel tiempo en donde quizás era muy lejano poder entrar a la presencia de Dios. Debemos anhelar y temer a la presencia de Dios. Cuidemos su presencia, seamos portadores de su gloria en todo lo que hagamos, donde nos movamos, que su presencia sea el centro. Yo no sé si usted lo anhela, si usted lo necesita cuando estamos aquí todos adelante y sentimos el fluir del Espíritu Santo. Esa presencia es la que nos gustaría sentir en todo tiempo, en todo momento, ¿cierto? Estar en la presencia de Dios, ahí se nos olvidan los problemas, se nos olvidan las dificultades que estamos pasando, porque anhelamos estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a los retiros, yo siempre digo que sería rico estar todos los días de nuestra vida así, en familia, en comunión, compartiendo palabras, llenándonos. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando llegamos a la realidad, todo se complica, ¿cierto? Pero imagínense, si en un retiro estamos así, imagínense cómo puede hacer el Señor en lo que es la vida eterna. ¿Cómo vamos a estar en la vida eterna? El Señor va a enjuagar cada lágrima.
lágrima, todo sufrimiento que tú pasaste aquí en esta tierra, todo lo que quizás te juzgaron, todos los que te criticaron, todos los que quizás te apuntaron con el dedo, el Señor se va a encargar de eso y tú ya no vas a tener más sufrimiento porque vamos a estar en lo que es la vida eterna, en la nueva tierra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y sabemos que Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, ¿cierto? Hoy la presencia de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que yo he dicho. Anhelemos, iglesia, al Espíritu Santo. La palabra dice que es el Consolador. Él es quien te consuela. Él está contigo en tu debilidad, en tu intimidad. Cuando quizás has llorado solo y tú piensas que nadie te está escuchando, que estás solo, el Espíritu Santo es quien está contigo en ese momento, restaurándote, levantándote, enjuagando toda lágrima. El Espíritu Santo es quien nos liberta. El Espíritu Santo es quien nos sana. El Espíritu Santo es quien nos da dones, es quien nos da talentos, quien nos entrega el fruto del Espíritu. Debemos anhelar al Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta hora, iglesia, que nosotros podamos anhelar al Espíritu Santo, que podamos anhelar la presencia de Dios para que venga en esta hora el Señor a llenarnos con su presencia. Yo no sé cuántos quieren ser llenos de la presencia de Dios en esta hora. Quizás hace tiempo no sentías la presencia de Dios, quizás hace tiempo no sentías un toque de Él. Pero este es el momento para que puedas renovar el pacto con el Señor y decirle: Señor, yo quiero ser lleno de tu presencia. Señor, perdóname si quizás te he fallado, si quizás me he alejado de ti a causa de la desobediencia, a causa del pecado y me he apartado de tu presencia. Porque el pecado, iglesia, nos aparta de la presencia de Dios. Dos dioses no pueden estar gobernando tu vida. Y eso lo dice la palabra. O es Cristo o es el mundo de las tinieblas. Entonces nosotros debemos anhelar, aferrarnos a la presencia de Dios y decir como Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ese trabajo. Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero quizá a ese hombre que está llegando a mi vida. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no me apartes de aquí, Señor. Señor, si tu presencia no va conmigo, oh Señor, yo sé que algo el Señor va a hacer en esta hora. Sabe que en mi búsqueda de la semana el Señor se glorificó tanto y decía: Señor, que esta gloria, que esta presencia que yo estoy sintiendo la pueda sentir tu iglesia el día domingo, que podamos irnos todos restaurados, todos llenos y cuidar esa presencia, iglesia, porque no es algo que se mueva solo en este lugar, porque tú y yo estamos aquí, porque en este lugar físico no está la presencia de Dios, está aquí en nosotros. Nosotros somos los provocadores. Tú físicamente en este lugar eres quien porta la presencia de Dios, y cuando tú llegas aquí es que el Espíritu Santo se mueve y dice: este lugar está lleno de gloria porque hay hijos míos que están portando la presencia de Dios. Pero eres tú quien porta la presencia de Dios. Amén. Y en Salmo 139, 7, 8 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Dice: si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. ¿Quién nos puede separar de la presencia de Dios? Tú te puedes escapar hasta los confines de la tierra, pero el Señor va a llegar ahí. El Espíritu Santo va a llegar ahí a buscarte y a traerte de vuelta a sus caminos. Si tú estás aquí y el Señor te dio una segunda oportunidad, glorifica su nombre, levanta altar en tu casa, en tu aposento, en tu habitación, porque es la presencia de Dios la que te va a llenar y la que no te va a hacer apartarte nuevamente de su presencia. Amén. Y en esta hora yo quiero preguntar: ¿cuántos quieren ser llenos de la presencia de Dios?